No sé si a ustedes les pasa o solo a mí, pero la verdad que mi vida siempre estoy ocupado. No sé si a ustedes les pasa, que siempre tenemos muchas cosas que hacer, muchas actividades. Yo siempre pensaba que si me hacía cada vez más grande y cada vez más mayor iba a tener más tiempo, ¿no? Y la verdad que, al menos a mí personalmente, me pasa todo lo contrario. Sigo creciendo, siguen pasando los años en mi vida y cada vez tengo más cosas que hacer, ¿no? Y de eso vamos a compartir esta mañana, ¿no? Yo ahora, estas semanas, he pasado realmente tiempos súper agobiantes, ¿no? Estamos mudándonos a otro lugar y estamos con todas estas actividades de la mudanza, previos, hacer cajas, maletas, es una cosa increíble, para que después, en 3 meses más, gran parte de mi familia se vuelva a mudar. Y la verdad que me sentía un poco, llamemos, agobiado por todas estas actividades. Y yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Eh, También tenemos los deportes de nuestros hijos, los estudios en casa, y a mí la verdad que me tocaba compartir la palabra todavía en un tiempo, en un par de semanas más adelante, pero tenía un viaje que hacer, ¿no? Entonces me acerco a los líderes de la congregación para ver la posibilidad de poder cambiar la fecha para compartir, porque yo quería compartir, ¿no? Y bueno, le pregunté a mi hermano Lucho. Lucho en ese momento no podía, le pregunté a otro hermano, tampoco podía, y el tema es que escaló hasta la pastora, ¿no? Y la pastora, en su sabiduría, realmente me pudo ayudar, y bueno, acá estoy. Pero lo que yo les quería decir es que yo, y creo que nosotros, los hijos de Dios, que debemos querer servir, debemos querer cumplirle, y no es algo tan simple como que no, yo no puedo, tengo este cruce, tengo esta necesidad, tengo esta actividad, y dejas que otro venga y te cubra, ¿no? Y de eso vamos a compartir. Ustedes se podrán imaginar la congregación cómo podría funcionar si cada uno, que la congregación es un cuerpo y hay muchas partes en el servicio. Uno no se imagina la cantidad de actividades que hay para que tú puedas estar sentado hoy día acá escuchando la palabra. O sea, hay gente que se ha venido muy temprano, gente que ha limpiado, los sugieres, las personas de proyección, las personas de sonido, los que están en la alabanza, y es larguísima la lista de hermanos que sirven para la obra de Dios, para que esto funcione. Y se imaginan si cada uno pusiera un reparo o tendría que hacer algo, porque siempre tenemos cosas que hacer. Eh, yo siempre pienso, bueno, esperaré para jubilarme, de repente cuando me jubile tendré un poco más de tiempo, y seguramente que no va a pasar, ¿no? Pero lo que es cierto es que muchas veces nosotros no le cumplimos al Señor. No le cumplimos en las responsabilidades que podemos haber asumido, y buscamos excusas. Y yo trataba de buscar un ejemplo en la palabra donde buscaban excusas, buscaban pretextos, ¿no? Y ese es el inicio de todo. Es increíble, ¿no? Cuando todo inicia en el Génesis, cuando está Adán y Eva. Solo dos seres humanos en toda la tierra, ¿no? Y Dios le dice a ellos, oye, no coman de este fruto, no coman de este árbol que está en el medio del huerto, y les da una instrucción directa. Y así pasa con el Señor. El Señor muchas veces te dice lo que no debes hacer, pero también te dice lo que debes hacer. Y al final son dos instrucciones que el Señor nos da, ¿no? En este caso era algo que no debían hacer. Y en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y acá primero quiero que todos tengamos claro cómo se perpetúa una desobediencia, cómo se lleva a cabo una falta ante el Señor. Y lo dice claramente, primero vemos. Después de que vemos, anhelamos. Y después que anhelamos, consumamos la falta o el pecado. Y ese proceso se cumple una y otra vez en la vida de todos nosotros, ¿no? Y pasó con Eva. Ella vio el árbol, vio que era agradable, el fruto, pensó que iba a ser más sabia comiendo ese fruto y luego perpetuó su falta. Luego vino la acción. Dios le había dado una instrucción muy precisa, ¿no? Así como ustedes tienen una instrucción muy precisa de qué es lo que Dios quiere para cada una de sus vidas, ¿no? Dios quiere que nosotros compartamos la palabra, que hablemos de Él, ¿no? Dios quiere que participemos de su servicio. Dios quiere que nos congreguemos, Dios quiere que lo conozcamos, ¿no? Entonces, más adelante viene Dios y le pregunta, ¿has comido ese árbol que yo te mandé que no comieses? Le hace una pregunta directa. Y como les digo, solamente habían 2 personas en la tierra, ¿no? Y lo más hidalgo hubiese sido arrepentirse y pedir perdón y decirle, sí, Señor, sí, Dios, yo comí de ese fruto. Tú me habías dicho que yo no coma de ese fruto y yo decidí, por mi propia voluntad, hacerlo. Y asumo mi responsabilidad y te pido perdón. Eso hubiese sido lo lógico, ¿no? Como les digo, en la tierra solamente estaba Adán y Eva. No era como ahora que le podemos echar la culpa a quien se cruce, ¿no? O podemos encontrar muchos culpables. Pero no. Ya desde el inicio, el Señor nos enseña que nos podemos llenar de pretextos y de excusas y evadir nuestra responsabilidad. En Génesis 3:12 vamos a ver lo que dice el hombre. Ese líder que debe ser el hombre, o que tiene que prepararse para ser un líder, ¿no? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. O sea, prácticamente le dice a Dios, oye Dios, esa mujer que tú escogiste, por tu culpa yo comí el árbol, porque tú te equivocaste prácticamente de escoger esa mujer. De repente si hubiese escogido otra, no me hubiese llevado a comer de ese fruto, ¿no? Y eso es muy familiar, ¿no? Cuando le echamos la culpa al Señor de alguna circunstancia que podemos estar viviendo. Pero ahí no acaba la historia, no solamente le echa la culpa a Dios, sino le echa la culpa a su mujer. La mujer que me diste. Primero a Dios y después a Eva. Ella me dio de comer y yo comí, ¿no? Entonces de ahí va la mujer. Y en Génesis 3:13 le dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, nuevamente evade su responsabilidad y le echa la culpa a la serpiente, al diablo, ¿no? Se excusó que le engañaron. ¿Cuánto nos cuesta delante de Dios decir, sí, yo soy el culpable, sí, yo te fallé, sí, yo cometí un error? Desde el inicio nos enseña la palabra que vamos a hacer lo que sea para evadir nuestra responsabilidad.
Desde el inicio, el ser humano expone sus pretextos ante Dios y ahora lo seguimos haciendo. Y es sorprendente la cantidad de excusas que podemos crear para evadir nuestra responsabilidad ante Dios. Una de ellas seguro es estoy sumamente ocupado, como lo decía al comienzo de la palabra, ¿no? O soy demasiado inteligente para esto. O soy demasiado autosuficiente, no necesito a Dios. Buscas una serie de excusas, ¿no? O algo que yo en mi caminar he visto muchas veces, ¿no? No, yo estoy en otro level, ¿no? Yo soy muy espiritual para pasar la bandeja de los sanguchitos, ¿no? Yo estoy acá, pues, no me van a bajar, correcto. Entonces tú ya te crees muy espiritual, muy docto, conoces mucho la palabra, te recitas muchos versículos, la compartes, seguramente hablas, y de repente el Señor te lleva a que agarres una escoba y barras. Y tú te niegas. Oye, pero si yo soy un anciano, ¿no? ¿Por qué voy a barrer? ¿O por qué voy a lavar unos platos? Y es duro, porque cuando conforme uno va creciendo espiritualmente, va asumiendo esa gran responsabilidad de parecernos a Jesús. Y Jesús es un siervo de todo nivel. Nadie es más preparado que Él, nadie es más capaz que Él, nadie es más sabio que Él, y Él seguro que no tendría ningún inconveniente de agarrar una escoba y barrer. Pero nosotros sí, nosotros nos creemos que sabemos, que nos merecemos. Y ahí vamos a escuchar esta palabra que seguramente la han compartido anteriormente, y es la parábola de la gran cena, ¿no? Y está en Lucas 14, versículo 15 al 17. Y voy a leer el primer versículo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, había una persona sentada a la mesa con Jesús, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Qué maravillosa esta escena, ¿no? Jesús compartiendo con personas esta cena. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos compartiendo este servicio con el Señor. El Señor nos invita todos los domingos, nos invita a todas las reuniones a compartir un momento con Él. Y Jesús dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y esto es una enseñanza que nos quiere dar esta mañana, ¿no? Estaba este hombre que había preparado esta, dice, gran cena. Yo entendería como gran cena algo que ha sido preparado escrupulosamente, detenidamente, pensando en todos los detalles. Y eso me hace acordar mucho al servicio, ¿no? Uno cuando es siervo tiene que pensar en la responsabilidad que le ha dado de cuál es la mejor forma de hacerlo. Pensar antes de que si tienes una responsabilidad lo hagas de la mejor forma como para el Señor. Entonces este hombre había puesto seguramente su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, sus recursos, su tiempo en hacer esta cena de la mejor forma.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de que este hombre había preparado todo diligentemente para sus invitados? Y no sé si a ustedes les pasa cuando a veces invitan a alguien a su casa. Tienen ese deseo de que todo salga bien, ¿no? Piensan qué es lo que van a tomar, qué es lo que van a comer, qué postrecito van a comer después, si van a tomar café, una infusión, qué sé yo, preparan todo lo que hay alrededor de una cena, el horario, los piqueos, lo que fuese, todo, y piensen en eso, este hombre había dedicado tiempo, así como muchos hermanos dedican en el servicio lo mejor de sí para que este servicio salga de la mejor manera. Y bueno, llegó el momento de decirle a los invitados que vengan. Ya todo estaba listo, dice, todo estaba preparado. Y en Lucas 14, 18, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Entonces viene un invitado y dice, no, no puedo porque me acabo de comprar una propiedad. Y eso significa riquezas. La preocupación de ese hombre por sus riquezas, ¿no? Oye, tengo esto algo que cuidar, tengo un auto, tengo esto, tengo dinero, una riqueza. Nosotros sabemos que cuando la palabra habla de riquezas, no habla solo de oro o de dinero o de posesiones. Habla de lo que tú tienes acá, en tu corazón como riqueza. ¿Y qué es la riqueza que tú puedes tener en tu corazón? Es lo que más consume tu tiempo. Lo que más consume tu tiempo en tu día a día es tu riqueza. Si tú, y yo trataba de poner un ejemplo simple, ves 30 horas a la semana televisión, esa es tu riqueza. Eso es lo que toma tu corazón. Eso es lo que gasta tu tiempo. O sea, la riqueza no tiene que ser dinero. Tiene que ser una actividad que tú haces que consuma todo tu tiempo. Y yo te animo a pensar qué actividad consume todo tu tiempo a la semana. También puede ser tu trabajo, una diversión, las redes sociales, el celular, el televisor, el deporte. ¿Qué cosa consume tu tiempo? ¿Qué cosa? ¿Cuál es tu riqueza? Y ese es el primer invitado. Él tenía esta hacienda que para él era su riqueza. ¿Qué pasó con el segundo invitado? En Lucas 4:19 lo dice. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La yunta del buey es la unión entre 2 bueyes. Este hombre tenía 10 bueyes para necesitar 5 yuntas. ¿Pero qué significa esto? Mi trabajo. ¿No? Oye, no puedo ir a tu cena, Señor. No puedo ir a tu invitación, Dios, porque tengo mi trabajo. Y tengo que cuidar mi trabajo. Y tengo que preocuparme por él. Imagínense ese trabajo que el mismo Dios te ha dado. Porque nos olvidamos que es Dios quien te da tus bienes materiales. Dios es quien te da tu trabajo. Es quien te da tu pensión. Él es el proveedor. Y tú usas eso que Él te da como un pretexto para no ir a su presencia, para no ir a su cena. Entonces es increíble. Primero riqueza, después trabajo. ¿No? ¿Y qué dice el tercero? El tercero está en Lucas 14:20. Dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué significa eso? La familia.
otra excusa, ¿no? El tercer hombre dijo mi esposa. Y eso significa encontrar una excusa o un pretexto familiar, ¿no? No solamente puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, tu hija, tu mamá, tu tío, algún familiar. Usamos muchas veces como excusa eso para no venir a cenar con Dios. Entonces esta parábola, esta enseñanza es muy sabia, porque habla de la riqueza, del trabajo y de la familia. Y yo les puedo garantizar que el 95% de nosotros que estamos acá presentes hemos usado una de esas tres excusas en algún momento para no venir a la cena con el Señor, para no servir en la obra del Señor. La hemos usado como excusa. Pero muchas veces no son las únicas excusas. Muchas veces esas excusas pueden encubrir flojera, molestia, estoy molesto con la pastora por esto y por esto, o por que alguien te miró mal. No, esta hermanita me mira mal, no me saluda. Imagínate, qué horror. ¿No? O este predicador, ahora va a predicar Martín, qué aburrido. ¿No? Y escondemos la real razón por la cual no queremos ir a esa cena. Y yo les quiero contar algo que yo hago personalmente en este tipo de situaciones, porque yo no voy a ser como Adán y como Eva que le va a echar la culpa a otro. Cuando a mí me pasa eso, y es un consejo que les quiero dar, yo hablo con Dios, hablo con el Señor. ¿Y saben qué es lo que pasa en ese proceso? Que yo sé que Él todo lo sabe. Ante Él no lo puedo engañar. Él sabe que me da flojera. Él sabe que tengo un resentimiento. Él lo sabe. Y ante Él quedo descubierto, quedo expuesto ante Él. Y Él me enseña. Él me dice, Él me da alternativas a esa solución, a ese problema. Me da soluciones. Y cuando estés en esa situación, levanta tu mano y habla con tu líder. Estoy en esta situación. Pero quiero decirle que lo que más funciona es esa conversación con Dios. Tú y Él. Solo los dos. Ahí no hay apariencias. Ahí no hay engaños. Ahí no hay poses ni caras bonitas. Ahí está la verdad. Y Él te va a guiar, porque Él quiere cosas buenas para ti. Y Él sabe que venir a su cena es algo bueno. Él sabe que tú seas un siervo diligente y delicado y dedicado, es bueno para ti, para tu crecimiento espiritual, para tu relación con Él. O sea que yo los animo, cada vez que ustedes detecten esa excusa que tú quieres crear en tu cabeza, que te falta tiempo, que el trabajo, que la familia, que el dinero, tus riquezas, ten esa conversación con Dios, sincera y franca. Y Él te va a enseñar. En Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe tu condición. Él sabe que tú dices, no, yo no quiero hacer esto, pero por otro lado, te sientas 40 horas a la semana a ver noticias y televisión. Ante eso, ¿qué puedes decir? Eso no lo sabe la pastora. A ella le podrás decir otra cosa, pero al Señor, Él lo sabe. El Señor conoce tu condición. Conoce que yo soy flojo, que soy pecador, que miento, que manipulo,
que acomodo. Él lo sabe. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos un pretexto para seguir a Cristo. Y yo quería solamente, con esta parábola hablan de 3 excusas, yo quería hablar de 2 excusas que para mí, en mi caminar como hijo de Dios, me han seguido, la verdad. Y quería compartírselas, ¿no? La primera es, y ya lo he dicho antes, no tengo tiempo, ¿no? Y cada vez que tengo que asumir una responsabilidad, ando pensando en el tiempo que me falta, que no duermo, que me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 11 de la noche, no paro todo el día. Y siempre, la mayor cantidad de veces usamos esa excusa, ¿no? Del tiempo. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas? Yo te animo a, de las, no sé, 18 horas que puedas, o 16 horas que puedas estar despierto en el día, un día siéntate y analiza en qué gastas esas 16 horas. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios de esas 16 horas? ¿No? Y ahí es donde el creyente tiene que saber sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está Dios en tus prioridades? ¿Es lo más importante para ti? ¿Qué quiere Dios para tu vida? Para que tú le des la importancia. Porque hay un versículo que muchas personas se lo saben de memoria. Está en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo dice en la palabra. Lo primero es buscar las cosas de Dios, las cosas del reino. Eso es lo primero. No lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Por eso, antes de dar un pretexto, piensa en qué gastas tu tiempo, ¿no? Si ese tiempo que tú gastas te edifica, ¿no? La otra excusa que yo personalmente la he sentido a lo largo de todos estos años, que la verdad que los líderes en esta congregación me han llevado poco a poco en el servicio, gradualmente, sin decir que al final es más importante que al comienzo. Yo creo que todo es una enseñanza con Dios, pero lo que se toma mucho como excusa es, oye, no me siento capaz de hacer eso. Siento que no tengo las capacidades para hacer ese encargo, ¿no? Y esta es una de las excusas más frecuentes para rechazar el servicio, ¿no? Y yo quiero ver, hay un ejemplo muy conocido en la palabra sobre un hombre que no se sentía capaz de hacerse cargo de lo que Dios le había pedido, ¿no? Y es Moisés, ¿no? Moisés había visto milagros en su vida, se le había aparecido un ángel y a una llama de fuego que no se consumía, ¿no? Y él había visto estos milagros, ¿no? Como pareció a nosotros, ¿no? Nosotros hemos visto milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en la congregación, ¿no? Y yo lo voy a leer, está en Éxodo 4:10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Moisés le está diciendo a Dios, este encargo que tú me das, yo no estoy capacitado, yo no sé hablar, yo no sé expresarme. Y eso puede pasarnos a nosotros. Yo me acuerdo que hace años me encargaron compartir una palabra en una reunión pequeña y yo literal no me sentía capaz, no me sentía digno de estar ahí. Y eso fue buenísimo
porque hizo que yo trabajara en eso con la guía del Señor. Y el Señor permitió poner personas alrededor mío que me enseñaron sobre los fundamentos de la palabra. Me acuerdo compartir ese espacio con Oscar y Lili, ¿no? Y así es el Señor. ¿Y qué pasa en esa historia? Porque acá es súper importante lo que Moisés le dice, ¿no? Le dice, yo no me siento hombre fácil en la palabra, ni antes ni después de hablar contigo. Qué duro, ¿no? Decirle a Dios, oye, tú no has hecho un cambio en mí. Yo sigo igual de torpe. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le dio una excusa, que no sabía hablar. Tenía esa resistencia a ese llamado de Dios, como a veces nos pasa a nosotros. Pero el Señor le dice, oye, ve, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo. Y eso es lo que va a pasar cuando tú no te sientas capaz. Él te va a acompañar, Él te va a capacitar, Él te va a enseñar, Él quiere tu tiempo, Él quiere tu preparación. Por más difícil que parezca, hermano, Dios lo va a arreglar. Él solamente quiere ver tu corazón, que sea un corazón dispuesto. Yo, como les digo, y voy a hablar nuevamente de mí, perdón que le esté hablando tanto de mí, pero, por ejemplo, yo soy un siervo que me gusta prepararme. Me gusta prepararme con anticipación, escribir, leer, releer, corregir. Y todo lo que me toca hacer siempre tiene un proceso previo de preparación. Y eso, de alguna manera, me ayuda a ser un siervo feliz. Pero pasaba que hay algo en el servicio que no era así. Y yo no lo quería. Yo me hacía el loco. Y es el cerrar una prédica. A mí no me gustaba cerrar una prédica porque no me puedo preparar para cerrar una prédica. No me puedo sentar 4 horas a pensar de qué se va a compartir y hacer un cierre de que sea un complemento del compartir. Entonces era un servicio que a mí me incomodaba sumamente y la pastora siempre me pedía que cierre, ¿no? Entonces era duro para mí porque yo venía al servicio muy nervioso. Y tenía que escuchar y apuntar y buscaba y trataba de prepararme en el momento para poder hacer un cierre de acuerdo a lo que el Señor quería, porque yo no soy un siervo que voy a un servicio a la que salga lo que salga. Yo soy muy crítico con mi servicio, muy crítico, y yo los animo a ser críticos con su servicio, ustedes, ¿no? Entonces me costaba mucho. Yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Por supuesto comencé a leer artículos, cómo se cierra, qué se tiene que hacer, qué se tiene que compartir, cuál es el tiempo que se tiene que dedicar, pero igual este nerviosismo que generaba en mí era descomunal. Cosa que me crucé a mi hermana Mónica ahora viniendo del Grifo y me dijo, Martín, ¿estás nervioso? Y le contesté, los nervios son buenos. Los nervios son buenos porque te mantienen alerta. Pero esos nervios de pararme acá a compartir son distintos a los de un cierre, al menos para mí. ¿Por qué? Porque me he preparado, he dedicado muchas horas, lo he leído, lo he releído, lo leí, no sé, el miércoles, el jueves, el viernes, ayer en la noche, hoy día en la mañana, lo volví a leer en mi carro y me siento más preparado. Pero para el cierre
totalmente expuesto. Y así es el Señor te lleva a lugares donde tú no te sientes cómodo y tienes que dejarte llevar. Y el Señor me va a capacitar en esos cierres. Y si yo me equivoco, Él va a cubrir mis fallas, seguramente. Y al final, algo que después ya pensé de varios cierres y más cierres, es que digo, bueno, acá está mi congregación, está la gente que me ama, ¿no? Entonces, me van a ver con corazones de amor. Y eso le pasa a cada uno de todos los que podemos estar en su servicio. Tengan la convicción de que si en algún momento pueden fallar, el Señor te va a enseñar, pero los ojos que te aman no te van a juzgar, ¿no? En Marcos 10:27 la palabra dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo lo que te puedan encargar a ti, todo lo que tú no te puedas sentir capacitado, todo lo que tengas dudas, Dios lo va a cubrir. Él te va a enseñar. Si no, Él va a poner personas que te enseñen, como lo hizo con Moisés. Pero miren la historia en Éxodo 4:13, dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, dándole a entender, envía a otro, ¿no? Y entonces Jesús se enojó contra Moisés. Miren, cuando Moisés quiso encontrar un pretexto, Jehová se enojó con él. Y tenemos que tener cuidado que Jehová no se enoje ni conmigo ni contigo por las decisiones que tomas en tu vida. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y a él verte se alegrará en su corazón. En el 15, tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Te voy a poner a tu hermano, que sabe hablar, pero no te voy a quitar la responsabilidad. Y aún así te voy a acompañar. Quisiera, por favor, invitar a los músicos. Y ese es algo que no nos debemos olvidar y que muchas veces nos olvidamos. Que en todas las circunstancias difíciles que tú atravieses en tu vida, Dios es un Dios fiel, que va a estar contigo siempre, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por más que hayas cometido errores, si tú tienes un corazón dispuesto a amarlo, dispuesto a reconocer tus errores, a aceptar tu responsabilidad de tus decisiones en tu vida, Él no te va a dar la espalda. Dios no te va a dar la espalda. Y así como tenemos esa historia de Moisés, que daba excusas, tenemos la historia de David, que era un hombre determinado y decidido, ¿no? A hacer las cosas por el Señor. Y esa es historia de David y Goliat, que muchos conocemos, y está en 1 Samuel 17:31. Y dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Este jovencito se acercó y dijo, yo voy a ir a pelear con este gigante. Yo asumo esa responsabilidad. ¿Y qué le dijo Saúl? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo desanimó, lo descalificó, lo ninguneó.
Y eso puede pasar acá en la congregación también. ¿No? No, ese hermano no está preparado para hacer nada. Anda nomás, mi hermano. Calienta tu banca. Eso puede pasar. Que tú estás decidido en hacer algo y hay gente que opina que no eres la persona idónea para estar ahí. Que no eres, desde su perspectiva, desde su conocimiento, la persona adecuada para hacer esa labor en la obra del Señor. Porque yo soy mejor, pues, este pata que sabe. ¿Ah? O tiene poco tiempo, y si tiene 8 años nomás en la congregación. Yo tengo ya DNI, ¿no? Y eso pasa. Miren cómo le pasó a David. Y pasa también acá. Y ahí tenemos que ser como David. Tenemos que ser determinados en hacer lo que Dios quiere para ti. Tenemos que estar seguros de nosotros mismos, que lo que estamos haciendo es agradable a Dios. No importa agradar a los hombres, agradar a este hermano o a esta hermana. En 1 Samuel 17:37 dice, añadió David, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué tal determinación de este joven? De saber que lo que estaba haciendo, él iba a tener la compañía de Dios. Que Dios estaba de su parte. Por eso, cada vez que a ti te inviten a la cena del Señor, saber que eso es agradable al Señor. Cada vez que tienes un servicio, saber y ser determinado. Olvídate de las excusas. Si tú tienes alguna actividad o algo, levanta tu mano. Pide que te reemplacen y tú reemplazar. No simplemente digas, no, que lo haga otro. Sé preocupado. Sé determinado como David. Jehová lo libraba, le daba astucia, le daba diligencia. David no tuvo pretextos para evadir esa situación súper difícil que era enfrentar a un hombre que había hecho temblar a todo el pueblo durante varios días. Yo te animo a desterrar esos pretextos que tú puedes tener en tu vida. Ponlos delante del Señor. Porque Jehová te va a ayudar. Jehová te va a capacitar. El Señor va a suplirte. Te va a dar fuerzas. Te va a dar sabiduría. Te va a dar tiempo. Para todas las otras cosas que no son tan importantes como la del Señor. Yo siempre digo, si tú me hubieses preguntado hace 35 años si yo podría estar parado acá, hablando de Dios frente a ustedes, yo hubiese dicho, no hay forma que esto suceda. No hay ni siquiera el 0.5% de probabilidades de que yo esté acá parado compartiendo la palabra. Por eso hay un versículo que nunca debes perder de vista y está en 1 Corintios 2:9 y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea que si tú estás en una condición que dices, oye, yo nunca voy a hacer esto, si tú realmente amas a Dios, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Amén. Tienes que confiar en Él. Y la palabra de hoy se llama Señor, heme aquí. Y he compartido toda la mañana sobre cómo no estar aquí. ¿Se han dado cuenta? Por eso, esta canción y esta alabanza que viene es lo primero que tenemos que hacer esta mañana. Y es comenzar pidiéndole perdón
al Señor, pidiéndole perdón por esa cantidad de veces que hemos encontrado un pretexto para no estar con Él, no servirle, un pretexto para no prepararnos adecuadamente en su servicio. Y eso es lo que yo te animo esta mañana, a que te pongas de pie y en donde estás parado, cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, esto es entre tú y yo. Acá no importa mi esposa, mis hijos, mi madre. Esto es entre tú y yo, Señor. Yo tengo que reconocer delante de ti que no he estado a la altura. Tengo que reconocer delante de ti que te he fallado. Y este es el inicio de un cambio. El reconocer y no evadir nuestra responsabilidad como lo hizo Adán y como lo hizo Eva y como lo hizo muchos personajes de la palabra. Sino asume tu responsabilidad y pídele perdón, porque eso es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que tú le digas con tu corazón que le has fallado y que quieres cambiar. Esta mañana quiero pedirte perdón por mis dudas, perdón por haberte fallado, perdón por cuestionarte, perdón por criticar, perdón por murmurar, perdón por no querer servirte, perdón por no ser diligente, perdón por no confiar en ti, perdón por no entregar mi vida a ti. Tengo tantas cosas que pedirte perdón esta mañana. Ponerlas delante de ti, Padre amado. Porque quiero cambiar. Pero muchas veces no sé cómo. Me olvido de esa promesa que tú tienes de acompañarme, de ese pacto que tienes conmigo, de siempre estar a mi lado, de siempre guiarme, de siempre instruirme, de corregir mis pasos, de enderezarlos. Me olvido, Señor, pero no por ti, sino por mí, por mis propias decisiones torpes, por mis propios deseos carnales, por mi propia sabiduría terrenal. Me olvido que tú eres un Dios fiel, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios que todo lo quieres para bien en mi vida. Y yo esta mañana, Señor, quiero reafirmar contigo ese compromiso delante de ti, ese pacto que tú quieres que hagamos contigo. Pero no quiero que quede solo en un pacto. Quiero que me des acción, quiero que me des diligencia para poder cumplirlo todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, porque mi carne flaquea, mis pies resbalan y tropiezan, pero yo sé que tú estás ahí, Padre. Gracias, Señor.